Bueno, y al hilo de los lilis vamos a pasar. Es el lastre de la ignorancia consciente, que se somatiza en la columna energética central, ¿verdad? La columna es donde la sabiduría se duerme, ¿no? De alguna manera, ¿no? Conocer sin vivir es muy traicionar el alma. Por eso la ignorancia consciente es muy importante y es algo que hay que asumir, ¿verdad? El concepto de ignorancia puede tener, de hecho tiene varias dimensiones, y la distinción entre ser consciente o no de ella es crucial, es importantísima. Así que vamos a hablar de varias ignorancias, de varios tipos, ¿no? La primera bien pudiera denominarse la ignorancia sabia o la ignorancia socrática, que no es otra que la ignorancia consciente en su sentido más positivo, ¿no? Y se resume en esa máxima que todos conocéis: solo sé que no sé nada. Esto es algo así como la humildad epistémica de reconocer los límites del propio conocimiento, y actúa como un estímulo para el saber y para la reflexión, que quien es consciente de su ignorancia se supone que busca aprender, preguntar y someter sus creencias a examen. Hay una relación con la energía, porque desde una perspectiva energética, esta postura lo que hace es abrir el flujo del aprendizaje y prevenir el estancamiento mental, manteniendo el sistema energético, pues yo diría que como más limpio y receptivo, ¿no? Pero hay también una ignorancia deliberada, hay algo parecido a una ceguera voluntaria. Y a esto pues no sé cómo lo podríamos llamar, pero tal vez ignorancia consciente, que es más problemática. Esto es la elección activa de ignorar o descartar información confiable o la verdad de una situación, incluso cuando se tiene disponible, ¿no? Y que a menudo pues, se usa para evitar el malestar o para evitar el conflicto o la responsabilidad que conllevaría afrontarlo. Si os preguntáis cómo funciona, bueno, pues yo creo que todos lo conocéis, ¿no? La persona sabe que podría saber, pero elige no hacerlo. O sea, trata de persistir en muchos casos en una creencia cómoda o arraigada. Por ejemplo, evitar un diagnóstico médico o rechazar datos científicos, ¿verdad? Y eso arroja también una serie de efectos psicológicos concatenados, porque refuerza la desconfianza institucional e incluso puede llevar a la polarización social y a narrativas falsas, ¿no? ¿Dónde se somatiza la ignorancia deliberada? Ya sabéis que la somatización, de la que os he venido hablando en anteriores lastres, ¿no? Pues no es otra cosa que el proceso por el cual los fenómenos mentales que se generan ahí, en esas capas sutiles de este cuerpo, como los pensamientos, las emociones, los conflictos psicológicos, terminan ganando masa atómica y somatizándose, aterrizándose, expresándose en el cuerpo en forma de síntomas físicos que no tienen una explicación médica orgánica clara. ¿Y por qué? Bueno, el cuerpo y la mente son un sistema inseparable. La tensión emocional, la ansiedad o el estrés crónico generado por cualquier tipo de conflicto no resuelto, pues pueden manifestarse como contracturas, como dolores de cabeza, problemas digestivos o fatiga, como ya hemos visto en anteriores lastres, ¿no?
En este caso, el vínculo con la ignorancia deliberada, es decir, la ignorancia que implica la elección de no afrontar una realidad, crea un conflicto psicológico interno crónico. Y hay una parte de la psique que sabe, que por lo menos intuye la verdad, mientras que otra parte se esfuerza por taparla o negarla. Y este esfuerzo constante de supresión y el estrés que lleva asociado, la verdad es que son fuertes, son poderosos. Y sobre todo motivan la somatización. Porque aquí el cuerpo en esencia expresa lo que la mente se niega a reconocer. ¿Y dónde se somatiza esto? En la columna energética central. Ahí es donde se somatiza. Todos sabemos que hay tradiciones ancestrales, como el yoga, por ejemplo, y el tantra, que asumen la columna energética central. Le llaman Sushumna Nadi, como canal principal que recorre la médula espinal y que conecta todos los chakras, los centros de energía, las glándulas. Se considera el eje por el cual pues, fluye la energía vital, eso que ellos llaman prana o kundalini. Un flujo energético equilibrado en este canal que es sinónimo de salud física, mental y espiritual. Pero también hay un bloqueo energético, porque la ignorancia deliberada actúa como un nudo, como un bloqueo en este canal. El acto de reprimir la conciencia y evitar la verdad, lo que hace es generar una rigidez y un estancamiento en el flujo de energía. Y eso da lugar a manifestaciones específicas de todo tipo. Y por ejemplo, se me ocurre pensar en un bloqueo en el chakra raíz, en el Muladhara, que puede manifestarse pues, como miedo a la supervivencia o como inseguridad fundamental, sobre todo si la ignorancia está relacionada con la situación material o familiar de la persona. Pero también puede tener lugar un bloqueo en el chakra del plexo solar, el Manipura, que pudiera manifestarse como problemas digestivos y con ello pues, ira, control, o como fatiga crónica, porque este centro es el que maneja la fuerza de voluntad y la identidad. Aquí la persona está utilizando una enorme cantidad de energía para mantener la autodecepción, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, pues puede haber un bloqueo en el chakra del tercer ojo, en el ajna, que es el centro de la intuición y la claridad mental. La ignorancia consciente lo que hace es bloquear directamente este chakra, manifestándose como confusión mental o como migrañas de la cabeza, una visión de la vida, yo diría que distorsionada e incapaz de ver la realidad, lo cual es peor todavía. O sea que la ignorancia deliberada, es decir, el negarse a ver lo que realmente es, pues es una especie de, no sé cómo decir, como acto de violencia psíquica hacia uno mismo. Y esta violencia se somatiza generando un estrés crónico que se traduce en bloqueos y disfunciones en el cuerpo físico, siendo la columna energética central el eje donde el conflicto entre la verdad y la negación se manifiesta como rigidez, como tensión o como enfermedad. Por eso la solución aquí pasa por la conciencia socrática, como lo es, y también por la humildad, para afrontar la realidad y liberar el flujo energético. Yo creo que todos sabéis que la ignorancia es peligrosa. Y lo es en su manifestación activa y arrogante y su impacto en la formación de opiniones. Es una cuestión fundamental que toca la ética, toca la política y hasta la psicología. Y esa falsa sabiduría genera arrogancia. Y eso de pretender ser sabio y no serlo. Cuando una persona ignora un hecho o un tema, pero pretende que no lo es decir, ese tipo de ignorante pretencioso, entramos en el terreno de la arrogancia epistémica y la mala fe.
Y este fenómeno se puede describir de muchas maneras, ¿no? Aquí podemos reconocer, que ya hemos hablado de ello en varias ocasiones, el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que es el fenómeno psicológico más relevante en este caso, ¿no? Que es como un sesgo cognitivo donde las personas con pocas habilidades o conocimientos en un área sobreestiman drásticamente su competencia. Entonces la falta de conocimiento no solo les impide a ellos realizar bien la tarea, sino que también les impide reconocer su propia incompetencia. Es decir, la ignorancia es aquí como, si pudiéramos decir, doblemente incapacitante, ¿no? Es una cosa increíble. Como resultado, pues la persona, el individuo, no solo es ignorante, sino que está convencido de su propia sabiduría. Y eso lo hace impermeable al aprendizaje, la crítica y la evidencia, ¿no? Es como los liblis, ¿no? Que creen que nacen sabiendo, ¿no? Existe también una soberbia intelectual y un dogmatismo. Porque fijaros, el pretender no ser ignorante convierte la falta de conocimiento en una postura dogmática. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque el individuo se cierra a una nueva información, porque la verdad es que asumir la ignorancia es visto como una debilidad por todo el mundo, o un ataque a su ego, ¿no? Pero no como una oportunidad de crecimiento. Son pocos los que la ven a ese nivel. Su objetivo deja de ser entonces buscar la verdad y pasa a ser defender su postura, sin importar cuán débil sea su base de datos o sus niveles de argumentación. Y esto lleva a una serie de argumentos circulares, ataques ad hominem y a un rechazo visceral hacia los expertos o el conocimiento bien fundamentado. Esto es peligroso. Este tipo de ignorancia activa y deliberada es peligrosa. Lo es, bueno, pues especialmente cuando es defendida activamente, ¿no? Porque eso no es solo la ausencia de luz, sino que es la creación activa de oscuridad, ¿no? Eso implica pues una mala toma de decisiones, porque la persona basa sus acciones, por ejemplo, financieras, de salud o profesionales, en una información que es a todas luces incompleta, ¿no? Y como consecuencia, pues lo que surge aquí pues, es el autosabotaje del que hablaba antes, prejuicios económicos, riesgos de salud innecesarios, etc. Hay un peligro social también, que es la propagación pues, de la desinformación, ¿cómo no? Porque el ignorante pretencioso se convierte en una fuente activa de fake news y de rumores. Y eso lo que hace es socavar la confianza social y la cohesión. Hay que tenerlo muy en cuenta eso, ¿no? Porque eso se da todo el tiempo. Como consecuencia, pues hay que tomar medidas de salud pública, porque se generan crisis de confianza en instituciones democráticas, etc. En cuanto a la erosión de la democracia que dicen algunos, claro que se da. Las decisiones de voto se basan en el miedo, en la simplificación y en los prejuicios, en lugar de basarse en el análisis racional y la evidencia de las políticas, ¿no? Eso es lo que al final significa y lo que al final implica, pues es que hay una serie de medidas, hay una polarización, medidas que son rechazadas de salud pública o crisis de confianza, ¿no? Y al final estamos en una situación de justificación de la crueldad o de la injusticia, ¿no? La ignorancia permite a las personas desentenderse de la complejidad moral de un problema, por ejemplo en las crisis climáticas, ¿no? Y justificar acciones egoístas, ¿no? Y eso genera, pues, o termina generando indiferencia ante el sufrimiento ajeno y un estancamiento en la resolución de los problemas globales, ¿no? Por eso hay que establecer un vínculo, porque hay una conexión entre información, ignorancia y opinión. Y ya sabéis, habréis escuchado muchas veces los que estáis más cerca de mí, pues lo digo todo el tiempo, que una persona sin información es una persona sin opinión.
Y esta afirmación es idealmente cierta, pero en la práctica la realidad es todavía mucho más compleja y peligrosa. Sobre todo por el concepto, la diferencia entre opinión y creencia, ¿verdad? Una opinión fundamentada es un juicio derivado del análisis de la información, con datos, hechos diferentes, distintas perspectivas. Y eso es flexible y se puede modificar con nuevas evidencias. Pero la creencia ignorante o el dogma es una convicción rígida basada en el sentimiento, el prejuicio o la desinformación. Es inamovible y no requiere hechos para sostenerse. ¿Cuál es el peligro aquí? Bueno, pues que la persona sin información no se queda sin opinión, porque en su lugar sustituye la opinión fundamentada por una creencia simple, una creencia dogmática y emocional que es más fácil de adquirir y de defender que la complejidad de la realidad. Y si nos vamos a la opinión como identidad, pues claro, estamos en esta era de las redes sociales y la polarización, y aquí la opinión ya no es vista solo como un juicio, sino como una marca de identidad tribal. Porque si una persona se alinea con una determinada ideología, con un bando, como diría un amigo mío, pues adopta automáticamente el conjunto de opiniones preestablecidas por ese grupo, sin necesidad de adquirir la información de apoyo, la información de soporte. Y en este contexto, la ignorancia es una herramienta de lealtad, porque impide que la persona cuestione las narrativas de su grupo, reforzando la cohesión interna a costa de la verdad externa. Por esa razón, el ignorante que pretende no serlo es un actor peligroso. Es un actor peligroso porque convierte la carencia en convicción y porque su soberbia no solo le impide buscar el conocimiento, o sea, su ignorancia original, sino que lo impulsa a promover activamente la falsedad, y lo que logra con ello es pues, contaminar el espacio público e impedir el diálogo racional. Siempre es así. Y de hecho, en las sociedades que conocéis y que yo conozco también, sociedades democráticas, la capacidad de la ciudadanía para formar opiniones basadas en hechos es la base de la estabilidad. La ignorancia deliberada es, por lo tanto, pues hombre, yo creo que hay que decirlo directamente, ¿no? Una amenaza directa a la razón y a la convivencia. Hay un caso histórico importante que yo creo que viene a bien recordarlo, ¿no? Donde la ignorancia deliberada y la arrogancia epistémica, ¿verdad?, pues jugaron un papel devastador, que es el que tuvo lugar cuando surgió en España la gripe española de 1918 y que fue exacerbado por la censura y por la propaganda bélica. Este caso histórico de la gripe española del 19, pues fue una de las catástrofes sanitarias más mortales de la historia, porque se estima entre 50 y 100 millones de muertes a nivel global. El manejo de la crisis pues, fue un ejemplo trágico de cómo la ignorancia deliberada a nivel estatal y la subestimación a nivel público pues multiplican una catástrofe. La ignorancia deliberada del Estado en forma de censura pues hace que el catalizador de la expansión y la mortalidad pues haya sido eso, la negación activa de la amenaza por parte de los gobiernos. En el contexto de guerra, la pandemia se desató durante la Primera Guerra Mundial. Los gobiernos de los principales países beligerantes, que ya sabéis que eran Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, etc., estaban totalmente obsesionados con mantener la moral bélica y evitar que el enemigo percibiera ningún tipo de debilidad en su banda. También había una decisión activa de ocultar. Se tomó la decisión consciente y deliberada de censurar la gravedad de la epidemia. Y los medios de comunicación tenían prohibido reportar noticias negativas que pudieran
pues no sé, desmoralizar a las tropas o a la población civil y por eso no lo hacían. Como consecuencia, pues se generó una falsa sensación de seguridad, porque se comunicaba que la enfermedad era una gripe normal o una gripe de pocos días, ¿no? Y esta ignorancia forzada impidió a las personas tomar precauciones básicas, pues como pueden ser el distanciamiento, el uso de mascarillas o el aislamiento, ¿no? ¿Y en qué quedó al final? Bueno, pues en una movilización masiva, porque los gobiernos continuaron movilizando tropas, incluso enviando barcos llenos de soldados infectados a través del Atlántico, ¿no? Y así los grandes desfiles militares, como habéis visto en los documentales, ¿verdad?, en las películas, y las concentraciones de personas, que eran voluntariamente ignoradas por las autoridades, pues se convirtieron en eventos de superpropagación. Y así nos llega el concepto de la arrogancia, ¿no?, que en algunos casos se vislumbra en la falsa sabiduría pública. En el nivel individual, la negación se manifestó como una arrogancia ante el riesgo, reforzada por la falta de información creíble, ¿no? Y hubo un rechazo a las medidas, porque cuando las autoridades sanitarias locales, que sí estaban informadas, pero también estaban silenciadas, cuando intentaron imponer medidas como el uso de mascarillas en público, lo que encontraron fue una resistencia tremenda, ¿no? Y el comentario típico, nada, esta no es tan grave, pasará y más. Claro, la gente, al estar condicionada por la propaganda y la ausencia de noticias alarmantes, pues se aferraba a la creencia cómoda de que la enfermedad pues no era peor que una gripe normal, una gripe estacional. Y esta negación social se convirtió en la opinión dominante y cómoda, ¿no? ¿Qué pasa al final? Bueno, pues lo que hablábamos al principio, la somatización de la indiferencia. La indiferencia pública y la falta de acción, pues al final se tradujeron en un colapso del sistema sanitario, donde los enfermos no recibían atención y los cuerpos se acumulaban, magnificando pues esa sensación de caos y de desamparo, ¿no? Este caso es un caso, bueno, que seguro que todos conocéis o sabéis de oídas, ¿no? Pero allá en aquel año 1918, este caso representa la peligrosidad letal de la ignorancia deliberada. Porque la ignorancia es un arma. La censura y el ocultamiento de información nunca generan tranquilidad, y en aquel caso menos. Desarmaron a la población ante una amenaza real. El conocimiento es la primera línea de defensa, la más importante, ¿no? Y a veces la confianza se quiebra por eso. Porque al mentir sobre la gravedad de la situación, los gobiernos destruyen la confianza necesaria para que el público acate voluntariamente las medidas cuando se imponen, en este caso, tardíamente. Hay otras veces en que la opinión mata, la opinión simple y no informada de que solo es una gripe, por ejemplo, en este caso, pues ¿qué pasó? La convirtió en una fuerza social mortal, que obligó a las personas a seguir con sus rutinas, infectándose unos a otros, ¿no?, por millones, y facilitando la propagación a un ritmo exponencial. Y en este contexto, la ignorancia no fue una carencia pasiva, sino una actitud destructiva que convirtió una crisis de salud en una catástrofe humanitaria sin precedentes hasta ese momento. Es peligrosa la ignorancia. Hay que intentar superarla, hay que intentar saber. Como en los lastres anteriores, voy a sugeriros algo de hacer, ¿no? Por ejemplo, cada día pues podéis intentar hacer algo que os demuestre que tenéis conocimiento de eso profundo, ¿no? Y podéis hacer una reflexión pensando que vuestra columna pues es un canal de sabiduría viva, y podéis decir para vosotros, pues yo conozco, elijo y además represento y encarno la verdad, ¿no? Eso está bien, lo podéis hacer, ¿no?
siempre está bien. Porque al final siempre es lo mismo, la belleza que florece lo hace cuando el alma respira, ¿no? Y cuando os veáis en el espejo, no es necesario que estéis buscando perfección, ya estáis perfectos. Tenéis que ver a un cuerpo que ha sido, que es templo, que es batalla, refugio, puente. Y cada cicatriz, cada curva, cada línea, entended que cuenta una historia de liberación. Porque así se fue descubriendo, fuisteis descubriendo que la verdadera belleza no es la ausencia de grasa, sino es la presencia del amor. Y cuando el cuerpo se convierte en altar de valores, cada célula entonces canta. Cada célula canta. Bueno, con esto yo he terminado este grupo de las tres, los más importantes. Espero que os sirvan. Y la próxima semana vamos a iniciar otro paquete. Es un paquete también importante para vosotros, para vuestra elevación. Y también son 12 temas clave para la elevación de la conciencia. Voy a intentar poco a poco daros una cucharada de sopa más grande.